Buen día, querido hermano. Qué gusto saludarle hasta ahí donde usted se encuentra. Hoy es día lunes de la segunda semana de agosto. De aquí en adelante, hermano, vamos ya en bajada y de repente estaremos allá a inicios de diciembre pensando qué vamos a hacer para el cierre de año. Mire cómo va de rápido el tiempo. Dos vacaciones, dos periodos vacacionales que son los que hacen que fraccionemos el año en tres etapas. ¿Se ha fijado? La primera, que va de enero a Semana Santa. La segunda, entre Semana Santa y la vacación de agosto. Y de agosto para diciembre es la tercera etapa. El tiempo va volando. Y es con respecto al tiempo que hoy quiero que meditemos un poco. ¿Sabe usted cuánto tiempo empleamos en ciertas actividades durante nuestra vida? Pues una persona que vive un aproximado de 70 años invierte de su tiempo un promedio de entre 23 y 25 años en dormir. Trabaja un promedio de 10 años. En comer ocupa de 6 a 7 años. Vemos televisión de entre 6 y 7 años. ¿Y sabe qué curioso es esto? 2 años de estos son ocupados en ver comerciales. Ocupamos en bañarnos 1 año y medio. Y en vestirnos, según las encuestas, los hombres emplean 117 días y las mujeres 2 años. Qué curioso, ¿no? Todo mundo en algún momento de su vida hace un corte. Las empresas hacen sus balances. Cada negocio hace su inventario. Y aún las personas hacemos como un recuento para saber qué nos queda pendiente. Analizamos los logros y saber cómo van las cosas. Un cantante español allá por los años 70 decía en una de sus canciones: me olvidé de vivir, dando a entender que el tiempo se le había ido y lo había empleado en cosas vanas. El Salmo 90, en el versículo 12, dice: enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Parece que esta fue la motivación de Moisés cuando escribió este salmo. Aunque no sabemos en qué momento de su vida lo escribió, parece ser que fue un momento en el que Moisés hizo una raya sobre la suma de su vida. Seguramente él estaba en el desierto, ya sea apacentando las ovejas de su suegro o liderando a los israelitas hacia la tierra prometida. No se sabe con certeza en qué momento. Pero las peticiones o los ruegos que Moisés hace están estrechamente vinculados a la terrible realidad de la vida, que se va consumiendo poco a poco, y ante ello se hace sumamente necesario suplicarle a Dios que nos ayude y nos auxilie y nos dé no nos deje solo en medio de la irremediable realidad. La necesidad que se plantea Moisés o que le plantea Moisés a Dios es muy útil para todos, porque sus planteamientos surgen de un hombre que en realidad había entendido que la vida del hombre es muy breve y es necesario recomponer nuestras prioridades, recomponer las cosas que realmente son importantes y sustituir todo aquello que solo nos hace perder el tiempo. Algunos que ya pasamos los 50, probable hagamos una pausa y revisemos un poco, sobre todo cuando las fuerzas no son las de años pasados. El cuerpo se resiente por algún esfuerzo extra. Y nos pasa como algunos teléfonos de hoy en día que avisan que la batería se está agotando y que se ponga en modo de ahorro de energía. Qué cosa, ¿verdad? Y es que Moisés tal vez sentía en su balance personal que no había logrado nada, que pasaba el tiempo. Entonces reconoce la necesidad de traer a su corazón sabiduría para crecer, para avanzar
y para realizar el llamado que tenía desde su juventud. Para alcanzar sabiduría, le pide a Dios que le enseñe a contar sus días. En otras palabras, ser consciente del carácter pasajero de nuestras vidas. Contar los días es entrar en el propósito de Dios. La vida, hermanos, carece de sentido hasta descubrir el propósito de Dios en nuestra vida. Dios nos creó, nos formó y nos puso en esta tierra con un propósito mucho mayor que vivir vidas piadosas y mucho más noble que satisfacer nuestras aspiraciones personales. De modo que el primer propósito de Dios para nuestras vidas es conocerle a Él. Pablo, por ejemplo, había alcanzado mucho de sus logros, mucho de su vida personal. Pero cuando conoció al Señor, dijo, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero por basura a fin de ganar a Cristo. Filipenses 3, versículo 8. Nuestro primer propósito al nacer en esta tierra, hermanos, es conocer a Jesús y darle a Él el primer lugar de nuestras vidas. Contar los días es vivir con la conciencia del último día. Siempre tendemos a pensar que tenemos toda la vida por delante, sobre todo cuando estamos jóvenes. Creemos que tenemos el mundo por delante y que lo vamos a ganar. David lo dijo, el hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece y se marchita. Salmo 103, versículo 15. Lo primero que debemos entender es que contar nuestros días es comprender que no tenemos todo el tiempo del mundo para realizar el propósito de Dios en esta tierra. Vea esto. El enemigo adormece nuestras conciencias para no percibir la importancia del tiempo. Nos llena de ocupaciones y compromisos, de modo que no sienta cómo pasan los días y los años y mucho más cuando se dan cuenta ya es tarde. La otra vez, viendo la tele, vi la historia de este hombre, Steve Jobs, la mente brillante de Apple. Él contaba que cada día revisaba su agenda y muchas veces cancelaba compromisos y actividades que él veía que lo desviaban de su propósito o simplemente siendo importante no eran urgentes. Entonces, si Jobs hace eso y su propósito era una empresa o es una empresa, ¿cuánto más nosotros si nuestro propósito es el reino de Dios? Aprender a contar nuestros días, hermanos, es vivir con la conciencia de que puede ser el último día en esta tierra. Suena alarmante, ¿no? Sobre todo con lo que estamos pasando. Pero contar los días es vivir diligentemente. La Biblia dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Romanos 12, 11. Y es que ser diligente es hacer las cosas oportunamente, es decir, en el momento que debemos hacerlas. También es hacer las cosas de forma eficaz y eficiente. Como eficaces cuando logramos nuestra meta y como eficientes cuando esa meta se logra en el menor tiempo posible. Jesús, un ejemplo de diligencia. Solo necesitó 3 años para realizar todo su ministerio y cumplir su meta. Esto solo lo podemos lograr, hermanos, con una dependencia directa del Espíritu Santo. Ser diligente es redimir el tiempo, estableciendo prioridades. Usted puede recuperar una inversión, puede recuperar un bien, pero un día no lo podemos recuperar. Nuestro único capital es hoy, no más. Finalmente, ser diligente es vivir en consecuencia con esta verdad. Tenemos solo unos pocos días para ganar
a toda nuestra generación. La generación pasada ya no puede venir a esta generación y ganarla. La generación futura tendrá que ganar su propia gente. Hoy es nuestro día y hoy es nuestra oportunidad. Querido hermano, querida hermana, que nuestra oración hoy sea: Señor, enséñame de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Nunca es tarde. Hagámoslo. Oramos. Señor, esta mañana queremos agradecerte por la vida. Agradecerte porque tú has guardado nuestra vida de la peste destructora y nuestros días están contados. Tú los tienes contados, Señor. Nos hemos levantado hoy contentos, agradecidos contigo. Y queremos aprovechar el tiempo. Queremos aprovechar ese recurso valioso que tú nos das en esta parte, en esta etapa de la eternidad. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, a ser eficientes, a lograr las cosas en su tiempo y en el menor tiempo posible. Gracias, bendito Dios, porque nos delegas tareas como ganar a nuestra generación, ganar a otros. Y mi Dios, que podamos ser parte de ese movimiento de salvación tuyo, Padre. Te bendecimos. Oramos por los que están padeciendo enfermedad y por los que están padeciendo alguna necesidad, Señor. Que tu mano de auxilio los alcance. Que tu misericordia y tu gracia, Señor, esté con ellos para que podamos salir adelante de esta situación. Gracias por la vida. Gracias por hacernos parte, Señor, de este mundo tan lindo que tú diseñaste y creaste para nosotros. Te bendecimos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, que tenga una muy buena semana.